Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que tiene por nombre Shemini. Esta es una porción del Torah de la Parashá número 26. En esta porción se habla un poco de este día, de el día de la dedicación de los Kohanim durante 7 días. Ellos están metidos dentro del Mishkan, en donde Moshe Rabbeinu les está enseñando cómo se tiene que hacer cada una de las ofrendas. Y en el día octavo, en relación con esta parashá, es el día de la dedicación del Mishkan, el día que es purificado cada uno de los utensilios para el servicio del Mishkan. Algo que sucede muy particular, que no lo vamos a ver en esta enseñanza. Yo dividí esta enseñanza en 3 partes, pero solamente vamos a hablar de una, que es el día octavo, el día de la dedicación. En la segunda parte nos habla del fuego extraño que Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, introdujeron al Mishkan con sus inciensos. Tomaron fuego que no venía del Mishkan, del fuego que había descendido, fuego de Yahuwah, para encender los korbanot, sino que ellos introdujeron un fuego extraño y eso les causó la muerte. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en relación con la dedicación de este Beit HaMikdash o Mishkan o la tienda de reunión, el lugar donde está preparado para que cada uno de nosotros podamos servir a Yahuwah. Venimos constantemente en estas últimas parashot, desde el libro de Éxodo, Shemot, los últimos capítulos, bueno, prácticamente la mitad, desde el capítulo 25, constantemente nos habla de los materiales, colores, la vestimenta del Kohanim, la vestimenta de los hijos de Aarón, la vestimenta de los levitas, cómo se tenía que transportar, cómo se tenía que armar. Esto es de mucha relevancia para nuestras vidas, porque este es el lenguaje que usted y yo necesitamos conocer, comprender, para poder comunicarnos con Yahuwah. Si nosotros no aprendemos la comunicación, el lenguaje, la conversación que podemos tener directamente con Yahuwah, así nosotros hagamos lo que hagamos, simple y sencillamente no estamos hablando el mismo lenguaje. Yahushua mismo murió en un madero como un cordero, ofrenda de un sacrificio para el perdón de los pecados, para redención, para redimir. Eso que hizo Yahushua, estamos hablando el lenguaje de Yahuwah. Y si nosotros no lo conocemos o lo ignoramos, simple y sencillamente estamos hablando el lenguaje que no es de Yahuwah. Estamos hablando el lenguaje del humano, el lenguaje de la religión, el lenguaje de la filosofía, el lenguaje de la doctrina y cualquier otro lenguaje, como nos habla el capítulo 11 del libro de Bereshit, en donde el hombre estaba haciendo su propia torre, queriendo poner su propio nombre, cambiando el nombre de Yahuwah, fabricando sus propios ladrillos, cuando nosotros teníamos que edificar sobre la roca que es Yahushua HaMoshiach. El hombre quiere cambiar absolutamente todo, quiere esconder, quiere manipular, quiere tener la exclusiva. El Torah de Yahuwah nos da una exclusiva que nosotros debemos de tomarla. Si nosotros la rechazamos y no la aceptamos, hablaba con una persona hace unos días, ya tiene algo de días, y decía, es que todo mundo está buscando, ella se refiere a Dios, todo mundo está buscando a Dios. Y yo le decía, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si la gente estuviera verdaderamente buscando a su Creador, debería de buscar la verdad y no conformarse con lo poquito que les han regalado por medio de la religión o de la doctrina, sino verdaderamente había una necesidad de buscar
de esa hambre, de ese alimento que es en nuestro interior y conocer la verdad. Y mucha gente, al hablarle de esa verdad, al comenzar a conocer, porque cada vez que nosotros tenemos oportunidad de enseñar a alguien por qué razón se llama Yahuwah, por qué Yahushua, por qué Ruach HaKadosh, por qué el ser humano es un ser creado de Yahuwah, por qué muchas cosas, y comienza a tener esa revelación, como que le da miedo. No, mejor yo me quedo donde estoy. O mejor déjame a mí en donde estoy. Porque no quiere, dice el libro de Juan, capítulo 1, que la gente no quiere venir a la luz. Se quiere quedar en las tinieblas, porque ellos creen que al venir a la luz va a venir un juicio más grande sobre ellos. Son inteligentes, entre comillas, porque saben que si vienen a la luz, entonces ellos ya no tienen el pretexto ni la excusa de decir, es que yo no lo sabía, es que a mí nadie me dijo. Pero una vez que ellos descubren esta verdad del Torah de Yahuwah, ellos tienen que acceder verdaderamente a tener un compromiso. Pero como no quieren tener un compromiso, porque siguen disfrutando de la carne, del placer, de las cosas del mundo, hablábamos en relación con la enseñanza anterior que se llama Juan 3:16, que esa entrega de parte de Yahushua fue una entrega total. Y de esa manera nosotros debemos tener una entrega total, no una entrega parcial. ¿Por qué nosotros queremos a una pareja, a una esposa, a un esposo, con una entrega parcial? No exigimos tantas cosas, esto, aquello y el otro, y Yahuwah de la misma manera pide de nosotros que seamos así, una entrega total, pero no. Nosotros damos una entrega parcial, una entrega convenenciera. Yo quiero que me sanes, yo quiero que me des riqueza, que me des esto, que me des aquello, pero yo estoy bien aquí en donde, en la comodidad de mi carne, en la comodidad de mi persona, pero no quiero acercarme a ti. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza que tiene por nombre Shemini, Parashá número 26. Shemini quiere decir octavo. Este día octavo, después de los 7 días de la dedicación de los Kohanim, aprender cada uno de los Korbanot y todo lo que conlleva el servicio a Yahuwah, en el octavo día, que es muerte y vida, el día de la dedicación del Mishkan, mueren estos dos jóvenes, Nadab y Abiú. El día octavo. El día octavo nosotros lo vemos en el libro de Bereshit, después de que Yahuwah creó el sol, la luna, estrellas, el mundo, los animales, todo lo que existe visible para nosotros en relación con la recreación, era el séptimo día de trabajo, que es el día de reposo, pero era el octavo día de la creación. Esto también lo hemos aprendido en las enseñanzas de nuestro rabino, cómo se va hablando de esta relación. Un día de trabajo, día 2 de la creación, día 2 de trabajo, día 3 de la creación, así sucesivamente. Esta parashá, que tiene por nombre Shemini, en relación, tenemos otro día octavo en relación con la celebración que sigue a continuación, que es Hat Sukkot, 7 días habitando en las cabañas, en la azúcar, en la morada, en la cabañita que nosotros vamos a hacer, y el octavo día, que es Aseret Hadebarim, o Shemini Atzeret, el día octavo correspondiente a Hat Sukkot, que también tiene por nombre Simchat Torah. Ese día, el día octavo, cuando los niños se tenían que hacer la circuncisión, pacto de circuncisión, significaba muerte y vida. Vamos a tener una lectura, Vayikra, Levítico, capítulo 1, hasta el verso 23. Vamos a leer para después ir explicando cada uno de ellos. Katuja Torah. Sucedió en el octavo día que Moshe llamó a Aarón
a sus hijos y a los ancianos de Israel. Habló a Aarón: toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, es decir, ofrenda olá, ofrenda encendida, sin defecto, ofrécelos delante de Yahuwah. Diga a los Bené Israel: tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año sin defecto, para una ofrenda olá, ofrenda encendida, y un buey y un carnero para ofrenda de shalom, para ofrendar delante de Yahuwah, una ofrenda de grano mezclado con aceite de oliva, porque hoy Yahuwah se manifestará entre ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del Ohel Moed, de la tienda de reunión, y la congregación se acercó y se paró delante de Yahuwah. Habló Moshe: esto es lo que Yahuwah ha ordenado hacer, para que entre nosotros aparezca la kabod de Yahuwah, la Shekinah, la presencia. Habló Moshe a Aarón: acércate al Mizbeach, presenta tu ofrenda de pecado y su ofrenda encendida, y haga que por usted mismo y por el pueblo. Entonces presente la ofrenda del pueblo y haga que por ellos, como Yahuwah ordenó. Vemos aquí que este día de la dedicación fue en el día primero, en un Rosh Hodesh, del segundo año después de que ellos salieron de Egipto. Yahuwah le está pidiendo que ofrezca estas ofrendas a Aarón. Estas mismas ofrendas son las que se presentan, el ternero y el cordero o el macho cabrío, son las mismas que se presentan en la celebración de Yom Kippur. Continúo leyendo el verso 8. Por tanto, Aarón se acercó al Mizbeach y ofrendó el becerro del corbán de pecado, la cual era por él mismo. 9. Los hijos de Aarón presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo en la sangre y la untó en los cuernos del Mizbeach, es decir, en las 4 esquinas. Entonces él vertió la sangre en la base del Mizbeach, pero la grasa, los riñones y la grasa que cubre el hígado de la ofrenda de Shalom, lo hizo subir al Mizbeach, como Yahuwah había ordenado a Moshe. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Esto es lo que sucedió con Yahushua HaMashiach, que fue colgado en el madero fuera del campamento, o no a la vista dentro del Mishkan o del templo. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Después él ofrendó la ofrenda quemada, encendida. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la salpicó con los dedos del Mizbeach. Ellos le trajeron la ofrenda quemada, pedazo por pedazo, y la cabeza, y él los hizo subir en humo en el Mizbeach, una ofrenda encendida. 14. Él lavó los órganos internos y las partes bajas de las piernas, es decir, las patas, y los hizo subir en humo, ofrenda encendida en el Mizbeach. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo. Él tomó el carnero de la ofrenda del pecado, la cual era por el pueblo, la ofrenda, y la ofreció por pecado, como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada, la ofrenda encendida, fue presentada a él y la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano, minjá, que es lo que acabamos de ver en la enseñanza anterior, la ofrenda de olá, la ofrenda de minjá, shelamim. Dice, la ofrenda de grano fue presentada, él tomó un puñado de ella y la hizo subir en humo en el Mizbeach. Además de la ofrenda quemada de la mañana, él presentó corbán del buey y el carnero. El corbán del pueblo, como ofrenda de Shalom, los hijos de Aarón la trajeron la sangre, la cual él salpicó contra todos los lados del Mizbeach. Y la grasa del ternero
del becerro y del carnero, de la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones, y la que cubre el hígado, ellos pusieron la grasa sobre los pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el Mizbeach. Los pechos y el muslo derecho, Aarón meció como una ofrenda mecida, delante de Yahuwah, como Moshe había ordenado. Aarón levantó su mano derecha hacia el pueblo. Aarón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de ofrecer la ofrenda del pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de Shalom. Moshe y Aarón entraron en el Ohel Moed, salieron y bendijo al pueblo. Entonces la cabot de Yahuwah apareció a todo el pueblo. Katuj Torah. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en este día, en este Yom Shabbat. Estamos exactamente celebrando el primer Yom Shabbat del séptimo mes, que corresponde al día 8 del séptimo mes, año 5999. Ahorita, el día de hoy, es el 9 de octubre, y en 2 días, de viernes para sábado, el 11 de octubre para el sábado 12, se tiene que llevar a cabo la celebración de Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón. Todo esto que hemos visto desde el inicio del sexto mes, después de que Moshe Rabbeinu sube a la montaña para pedir perdón, interceder por el pueblo de Israel, porque se había dedicado a adorar al becerro de oro, y indignado de lo que había sucedido, Moshe había roto las 2 tablas de los 10 mandamientos, y nuevamente Yahuwah le dice: hazte 2 tablas como las primeras y sube, porque yo voy a volver a escribir con mi dedo las mismas letras, las mismas palabras. Así que desde el sexto mes comenzamos una cuenta, 40 días rumbo a la celebración de Yom Kippur. Moshe Rabbeinu desciende el día 10 del séptimo mes, que corresponde a la celebración de Yom Kippur, con el perdón del pecado, por causa del pecado que el pueblo de Israel había cometido. Yahuwah concede ese perdón y trae una grande bendición, un grande regocijo. Vamos a ver qué nos quiere decir esto en relación con esta celebración, tanto Yom Teruah, tanto Yom Kippur, y la siguiente, que es Hat Sukkot, y la última, Simchat Torah, que corresponde al día octavo. Este día octavo, que quedó expuesto en la parashá anterior de los versos, Aarón y sus hijos permanecieron recluidos dentro del Mishkan por orden de Yahuwah durante 7 días. Ellos se tenían que concentrar, practicar los servicios que tenían que hacer, tenían que conocer perfectamente cómo se tenía que ofrecer cada una de los corbán, para qué eran, cuál era la intención, qué cubría. Ellos tenían que aprender todo eso. Esto correspondiente que cada uno de ellos tendría que llevar a cabo. Una vez que concluyó el día octavo, Moshe los llama e invita a salir y comenzar los servicios inaugurales después del día octavo. Esto fue en el día octavo y último día del proceso de la dedicación de Aarón y sus hijos como Kohanim. Esto sucede el primer día, que corresponde el primer día del mes, es Rosh Hodesh, pero además corresponde al mes de Abib. Abib es el único que tiene nombre dentro de los 13 meses de los tiempos señalados de Yahuwah, hebreos. Es el único que tiene nombre, Abib, que corresponde al mes primero o el mes 1. Y esto acerca del significado del servicio en relación con el Shamaín, con el cielo, con el Shama, su explicación en la práctica cotidiana.
el trabajo de la Rúa de Moshe consistía en traer la Shekinah desde el Shamaín, la Shekinah, la presencia. Aquí debemos de no perder de vista que después del día octavo, después de que fue ordenado Aarón y sus hijos como Kohanim, y en la dedicación del Mishkan, en el cual Yahushua HaMashiach, por medio de su sangre que fue derramada, el cual trajo liberación, trajo Keporá tanto para este mundo como para el Shamaín. Ese mismo día que fue ungido Yahushua, el cual fue descendiendo ese aceite de la Ruach HaKadosh y cayó sobre este pueblo, cuando estaba reunido los 11 Talmidim, los 11 Sholiach, los 11 discípulos, el día de Shavuot. Exactamente esto es lo que sucede. Desciende la Ruach HaKadosh, desciende sobre las personas y ellos comienzan a hablar otras lenguas. ¿Cuáles lenguas es lo que habla? Habla el Torah de Yahuwah de los sacrificios. El lenguaje de Yahuwah en relación con la lengua Safá, lengua de servicio para Yahuwah. Nadie de los Kohanim que había sido ordenado podía acercarse, perdón, me estoy confundiendo. Ninguna otra persona que no pertenecía a los Kohanim no podían entrar al Mishkan, ni mucho menos ofrecer su propia ofrenda. Tenía que ser por medio de los Kohanim, porque ellos hablaban el lenguaje Kadosh, Kadoshim de Yahuwah. Cada vez que venía el Kohen HaGadol en la celebración de Yom Kippur y era aceptado, quiere decir que el Kohen HaGadol ofrecía su sacrificio por su pecado, ofrecía su sacrificio por el pecado del pueblo, y Yahuwah decidía: es aceptado tu ofrenda, por lo tanto tus pecados te son perdonados. Ese es el mismo sacrificio que ofrece Yahushua HaMashiach, el lenguaje correcto. Yahushua presenta su ofrenda, que es su cuerpo, su propio cuerpo, derrama su sangre, habla el mismo lenguaje de Yahuwah, y Yahuwah dice: son perdonados los pecados del pueblo. Es tan sencillo hablar de las lenguas de Yahuwah en esa explicación, o necesitamos decirle que todavía tiene que seguir usando su arrakatashanda-rabakititikukwekaseki. Ya no es, eso no es de Yahuwah. Son los ladrillos que la religión le dijo que usted tenía que hacer. Pero el verdadero lenguaje de Yahuwah, el verdadero Safá, comunicación con Yahuwah, es en relación con los sacrificios. Usted, como un sacrificio vivo, tiene que presentarse delante de Yahuwah como un sacrificio vivo, y entonces va a hablar el lenguaje correcto de Yahuwah. Fue Moshe quien desde el monte Sinaí había entregado el Torah a Israel. En cambio, el trabajo de la Rúa de Aarón consistía en la sublimación y elevación de lo terrenal al Shamaín, como se manifiesta en su servicio de el encendido diario de la menorá. Cada vez que tenía que encender, tenía que elevar la flama de la menorá en la llama, y ésta tenía que ascender. Su función era elevar a Israel en el plano de llegar al Shamaín por medio de las ofrendas. Este es el lenguaje de Yahuwah. Estas son las lenguas Kadosh Kadoshim que se dejaron de hablar en Babel, porque ellos quisieron hablar su propia lengua, su propio nombre, su propia ciudad, sus propios ladrillos, y cambiaron completamente todo. Ambas formas de concentración de Rúa eran complementarias, tanto Aarón como representante del ser humano, como Moshe Rabbeinu representando a Yahushua HaMashiach, o a Yahuwah. Yahuwah desciende a través de la Rúa y permea esto que está aquí de forma material, carnal, que no nos permite a nosotros acercarnos a Yahuwah, porque nuestro cuerpo se derritiría completamente como
una parafina, como una vela que se derrite por medio de la lumbre o del fuego. Así nos derretiríamos si nosotros permaneciéramos cerquita de la presencia de Yahuwah. Pero esto es lo que hace posible. Hablábamos en relación con el significado de Corbán. Significa acercarse. Acercarse. Cada vez que el pueblo presentaba su ofrenda, cualquiera de las 5 de las ofrendas que vimos, los lenguajes del amor de Yahuwah, era para acercarnos a Yahuwah, no para alejarnos, acercarnos. Yahuwah desciende por medio de su rúa, la permea, la cubre, la protege, cuando el Kohen HaGadol tenía que entrar al Makom Kadosh Kadoshim, tenía que echar mucho incienso, una nube tan espesa, dice, para que no muera, para que Aarón o el Kohen HaGadol no muriera. ¿Por causa de qué? Por causa del sudor, por causa del olor a carne, que la carne es el pecado de nuestro cuerpo. Olemos a pecado. Si nosotros pudiéramos olernos, olemos a pecado. Por causa de este cuerpo, por causa de esta revestimenta temporal, por causa de Yahushua, que traía la Ruach HaKadosh, como si permeara, cubriera con esa nube de el incienso. Eso hace que los aromas agradables, dulces que subían delante de Yahuwah, no oliéramos nosotros a pecado, a carne, a blasfemia, a desorden, a desobediencia, sino por medio de esta cobertura de la Shekinah, de la Ruach HaKadosh, que cubre lo que nos impide acercarnos a Yahuwah. El 8º día, vamos a hablar un poco en relación, dice, todas las criaturas eran consideradas en estado de inmundicia durante 7 días, todas las criaturas, pero en el 8º día se convertía una perfección, una purificación. Vamos a ver lo que sucede, lo que coincide en relación con el día del primer mes del segundo año, que es el mes de Abib, día primero. El 8º día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial dentro de la escritura. Por eso considera esta parashá el día de la circuncisión de los niños varones. El 8º día después de la Moed de Sukkot, llamado Shemini Atzeret, o también conocido como Simchat Torah, el gozo del Torah, cuando vemos que los judíos andan con las Torah, danzando, brincando, alegrándose, cantando. Pero ese Simchat Torah, cuando Yahushua HaMashiach nació hace casi 2000 años, en el primer día de la celebración de Sukkot, el 8º día, le hacen la circuncisión. Estos varones que venían de Oriente, los reyes que venían de Oriente, que eran las 10 tribus restantes que habían dado un mal informe en el primer informe con Moshe Rabbeinu, pero ahora les daba Yahuwah la segunda oportunidad de que ellos pudieran dar un buen informe, un informe correcto en relación con Yahushua HaMashiach. Después de que ellos, estos reyes, le hacen la circuncisión a Yahushua HaMashiach, es Simchat Torah, el gozo del Torah. El día de la resurrección de Yahushua, como un día que representa 1000 años, el 8º día simboliza el milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos Shamaim, la nueva tierra. El reino será entregado por el Moshiach, alaba Yahuwah. Después del 7º, que es el milenio, viene el 8000, cuando la escritura nos dice que será suelto Hasatán por 1000 años. Aquí es el 8º día. Y después del 8º día viene la perpetuidad, el reinado de Yahushua HaMashiach sin enemigos. Indudablemente, cuando nos dice, toma para ti un becerro para la ofrenda por el pecado, un carnero para la ofrenda olá, ofrenda encendida sin defecto, ofrécelos delante de Yahuwah.
Este becerro que habría de sacrificar Aarón por el flamante Mizbeach en el Mishkan, primero fue para expiar su propia culpa, por la lamentable intervención que tuvo él al ofrecer el becerro de oro. Por eso le dijo Moshe, toma para ti. Moshe le insinúa a su Aarón que Yahuwah ya le había perdonado su participación en el becerro de oro. Ahora le corresponde a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un cojén, de acuerdo a Levítico 4, verso 3, pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Esto fue con el propósito de expiar por el pecado del becerro de oro, como una comparación. No obstante, ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moshe. Un novillo, un cordero para ofrenda de Shelamim, ofrenda de Shalom, para sacrificarlos delante de Yahuwah, y una ofrenda de minja, una ofrenda de harina mezclada con aceite. Yahuwah se presentará hoy delante de ustedes. Este día en el cual Yahuwah se iba a manifestar por medio de fuego, fuego que descendía del Shamaim, el fuego que representa la presencia de Yahuwah en medio de su pueblo. Moshe le dijo, esto es lo que Yahuwah ha mandado que hagan para que la cabot de Yahuwah aparezca en medio de ustedes. Esto es lo que Yahuwah ha mandado que hagan para que la cabot de Yahuwah aparezca en ustedes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que la presencia de Yahuwah se manifieste a mi vida? ¿Qué es lo que Yahuwah me pide a mí que yo tengo que hacer, yo como una persona que está comenzando a caminar, está comenzando a creer en su Torah, confiando en su Torah, aprendiendo, escudriñando su palabra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Yahuwah se manifieste? Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la cabot de Yahuwah, la presencia, la Shekinah. Esto es lo que Yahuwah ha mandado. ¿Qué es lo que Yahuwah ha mandado? Definitivamente, el estudio. Si nosotros no escudriñamos el Torah, pues ¿cómo se va a manifestar si no le conocemos? Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. La obediencia al Torah, con motivos correctos. Y tercero, la cabot de Yahuwah se va a aparecer a ustedes. El resultado de los dos primeros. 3 pasos tan sencillos. El primero, escudriñar el Torah. Segundo, ponerlos por obra, obediencia. Y tercero, el tercero es más sencillo. Entonces la cabot, la tiferet, la Shekinah de Yahuwah aparece en medio de nosotros. Dice Yahushua, si me amas, guarda mis mandamientos. Y guardarlo no es buscar un bolsillo. Aquí tengo un bolsillo en mi camisa y aquí los guardo. Hay unas escrituras chiquititas de bolsillo y aquí, ya mira, Yahuwah ya lo guardé, ya está guardado. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón, tenemos que guardarlo en nuestra mente, tenemos que guardarlo en nuestra boca, tenemos que guardarlo en nuestros ojos, tenemos que guardarlo en nuestros oídos. Que no sea el pretexto de que es que se me olvidó leer, es que he tenido problemas, he tenido mucho trabajo y no me da tiempo leer. Tengo muchas actividades, pero no me da tiempo leer, mucho menos hacer una tefilot. Pero si tengo una necesidad, una enfermedad o algo, alguna situación difícil, entonces recurro inmediatamente. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Si Yahuwah ha establecido un día, uno de los 7 días, hoy es el día octavo, el día 8 de los 7, de los primeros 7 días después de Yom Teruah, que fue el día primero Rosh Chodesh, pasaron 7 días de trabajo y llegamos al día 8.
que corresponde el primer Shabbat del séptimo mes. Hoy estamos encerrados, escuchando su Torah, su palabra, aprendiendo para ponerlo por obra. Hablar el mismo lenguaje de Yahuwah es ofrecer los mismos sacrificios que ya nos fueron enseñados en las 7 parashot anteriores, sobre la terumá, el mishkan, los materiales, los sacrificios, las vestiduras kadoshim. De eso hemos estado hablando. Dice el verso 7, entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al Mizbeach, presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagas keporá por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta Corbán, la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer keporá, expiación, por ellos, tal como Yahuwah ha ordenado. Tuvo que insistirle Moshe a Aarón para que se acercara al Mizbeach, porque éste no se animaba a hacerlo. Aarón se sentía indigno de ese honor por lo ocurrido con el becerro de oro. Dándose cuenta Moshe Rabbeinu de esta situación, le animó diciendo, no sientas vergüenza por ello. Precisamente por eso fuiste escogido. Con esto le quiso decir dos cosas. Y esto tiene que ver mucho con mi vida, tiene que ver mucho con su vida personal, con su vida privada. Precisamente por eso, Yahuwah te escogió a ti. Precisamente por todo lo que has pasado, por todo lo que has vivido, por estas dos cosas. Justamente porque eres humilde y te crees indigno, Yahuwah te eligió para este cargo. Por esa razón es que Yahuwah te ha permitido a ti conocer este grande privilegio de poder proclamar el Shem Kadosh de Yahuwah. Yahuwah, Yahuwah. Es un gran privilegio, porque crees que eres indigno y Yahuwah te toma en cuenta. 2. Además, porque tú sabes que lo que sientes después de cometer un pecado, Yahuwah te escogió para que expíes los pueblos de Israel. Una vez que tú conoces la condición, la marca, el dolor, el significado de haber pecado, de haber reconocido tu separación de Yahuwah por causa de tu pecado, eso es lo que nos hace a nosotros interceder por causa del pecado del pueblo de Israel. Por segunda vez, Moshe Rabbeinu le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no quería hacerlo. No se quería acercar al Mizbeach. Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el Kohen Hakadol y haga lo que le fue sido enseñado y en el cual había sido preparado. Esto nos enseña que nosotros no debemos avergonzarnos demasiado por nuestro pasado, mucho menos por nuestros pecados, sabiendo que Yahuwah ha provisto de un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio Kadosh delante de él. Yahuwah ha perdonado a Aarón, y de la misma manera, por medio de Yahushua HaMashiach, quien murió en ese madero y fue derramada su sangre para el perdón y remisión de nuestros pecados, ahora nosotros no debemos tener esa duda de poder acercarnos al Mishkan del favor inmerecido de Yahuwah. Es posible que Aarón haya tenido una mala conciencia, haya tenido vergüenza por su pecado. Este pasuk resalta la gran rajamín de Yahuwah al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de toda la nación. Y esto lo digo también por la persona de Yahushua. ¿Qué dice el libro de Isaías? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras culpas fueron sobre Él. Imagínese cargar con todos los pecados de todo el mundo, todas las enfermedades de todo el mundo, puestas sobre Yahushua. Y eso le causó que Yahushua se presentara delante de Abba Yahuwah.
Exactamente sucede con Aarón. Tenemos que ver esta comparación no separándonos del original que es Yahushua, viendo el modelo que es Aarón para interceder para su pueblo, el pueblo de Israel, y por su propia vida. Aarón es un preciso ejemplo del perdón de Yahuwah. Si te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves delante de los ojos de Yahuwah, y si has confesado tus pecados pidiendo perdón, y puesto que confianza en la rajamín de Yahuwah, pues estar seguro de que Él te haya perdonado. Nos dice el libro de Primera de Yohanan, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué vamos a hacer en Yom Kippur? Confesar nuestros pecados, pero desde antes, desde el 6º mes, nosotros hemos venido pidiendo perdón a las personas que hemos dañado, que hemos perjudicado, que tenemos aquí en nuestra mente, que la Ruach HaKodesh nos trae a nuestra mente, que tenemos que pedir perdón por alguna situación. Posiblemente lo hacemos, posiblemente inconscientemente o posiblemente con el celo, con el fervor de Yahuwah que nos mantiene de alguna manera en relación con Yahuwah. No vamos a permitir que alguien abuse o alguien intente un problema dentro de nuestra congregación, dentro de la Kehilá. Obvio, tenemos que marcarle el alto, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Esta persona está dañando a las personas, tenemos que pedirle que se retire. Una cosa es ofender con toda la intención porque me caes gordo, porque me caes mal, porque me pareces esto, aquello, o simplemente porque no me agradas, no eres bienvenido conmigo. Simple y sencillamente, eso sí sería un detalle, una gravedad. Pero si estamos protegiendo como una muralla que no venga la maldad cerca de nosotros, entonces es otra la condición. Dice el libro de Yirmiyahu, Jeremías capítulo 31, verso 34, el inciso B: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este pasuk nos dice cuando Yahuwah perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en conocimiento, en la rúa, se da uno cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado. Como dice el Samar 25:7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu rajamín, por tu bondad, oh Yahuwah. El hecho de recordar el pecado de la juventud viene de la rúa de Yahuwah, que trae a memoria a nuestra mente esas cosas que cometimos, que nos va instruyendo acerca de todo esto en relación con el Torah. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Por eso, cuanta más madurez en rúa haya en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Esto es obra de la Ruach HaKodesh, quien, entrando en nuestra vida, conociendo nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, saca todo aquello, toda basura, toda contaminación, pero lo saca con la intención de que nosotros lo confesemos, lo declaremos y pidamos perdón por eso. No con la intención de exhibirte, no con la intención de exponerte delante de la gente. Miren, este es el más pecador. Cuando Yahushua estaba en el madero, dice que pasaba la gente y meneaba la cabeza. Miren, según muy recto, muy cumplidor de la palabra,
Y míralo, ahí está pagando un precio que se merece por culpable. Pero Yahushua llevó mi culpa, llevó mi pecado, llevó mis transgresiones al Torah. Por eso Él estaba ahí, por eso Él fue avergonzado y la gente meneaba la cabeza. Pero yo debí haber estado ahí, a mí me correspondía, porque yo fui el que cometí dicha acción. Por esa razón, cuando dice la Escritura que Yahuwah nunca más se acordará de los pecados del pasado, nunca más se acordará. Eso tenemos que tomarlo como verdadero, creerle a Yahuwah que nunca más se va a volver a acordar. Él hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca nos los recuerda con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Esto solamente lo hace el acusador. El acusador te va a hacer recordar cosas que tú ya confesaste como pecados, cosas de las cuales tú ya te arrepentiste, pero el acusador, el enemigo, Hasatán, está constantemente. Pero si tú eres así, míralo, igualito a ti, de tal palo tal astilla, como hijo de tigre pintito, de la misma gallina el huevo. Y así sucesivamente comienza a meterte ideas, comienza a culparte, comienza a señalarte. ¿Y qué hace uno? Le cree más al enemigo, a esa voz de culpabilidad, a esa voz de conciencia que no es la de Yahuwah, que tampoco es la del Torah. Si nosotros confesamos el pecado, ya fue confesado, ya fue perdonado, ya fue sacado de tu vida. ¿Que hay cicatriz? ¿Que hay dolor? ¿Que hay todavía recuerdos? Sí, pero yo ya lo confesé. Yahuwah perdona. Hasatán te trae a memoria esos recuerdos. Y no se diga las parejas que constantemente, pero si tú eres así, pero si míralo igualito, míralo el espejo, mira esto, constantemente te están duro y duro y duro y duro, y uno dice, bueno, si yo ya pedí perdón, si yo ya lo confesé delante de Yahuwah, ¿por qué tú me estás volviendo a recalcar lo mismo? Tú eres quien necesita recibir el perdón, tú eres quien necesita conocer a Yahuwah y reconocer hasta qué grado son perdonados tus pecados. No nos ha puesto a nosotros como juez, no nos ha puesto a nosotros para acusar, sino para ser perdonados. Cuando Yahuwah perdona, lo hace de verdad, nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Sin embargo, por el otro lado hay un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo cual ha cometido, no para condenar o avergonzar, sino para enseñarlo acerca de la inmensa rajamín, favor inmerecido de Yahuwah, y el resultado poderoso de la redención a través del Moshiach, de Yahushua HaMoshiach. La Rúa de Yahuwah también nos hace recordar lo que hemos hecho, que no nos orgullezcamos, sino nos mantengamos de una forma humilde, sencilla. Nunca te olvides de dónde te sacó Yahuwah. Nunca te olvides de dónde te sacó Yahuwah. Este proceso de concientización de la gravedad del pecado cometido que hicimos durante nuestra juventud o en el pasado, se puede ver, por ejemplo, en la vida de el Sholiach, el rabino Shaul. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9, porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguía la congregación de Yahuwah. Ahí como que le trajo el recuerdo, estando enfrente de Esteban, y él tenía las ropas de este varón. Quizá la muerte del sacrificio de este mártir llamado Esteban, muriendo con emuná, diciendo las palabras de Yahushua, no les tomes en cuenta este pecado, no les tomes en cuenta este pecado,
porque para un propósito, como si fuera un cambio. Fíjese la vida de Rabino Shaul. Rabino Shaul y Esteban, dos personajes. Uno murió, pero el otro creció en emuná, en fidelidad, y después se convirtió en el proclamador más grande de toda la historia, alcanzando, llevando el Torah de Yahuwah a todo rincón. Ahorita que vemos en esta parashá llamada Shemini, con la muerte de Nadab y Abiú, dos, vamos a poner aquí los dos, y quedaron dos, Eleazar e Itamar. Tuvieron que morir dos para que Eleazar y Itamar crecieran. Hubo el sacrificio, la muerte de dos mártires, para que estos hombres crecieran. Eran más Kadoshim, Kadoshim, Nadab y Abiú, que Eleazar y Tamar. Y sin embargo, tuvo que morir para exponenciar o aumentar su Kedushá, su dedicación en relación con Yahuwah. Esta es una de las primeras cartas de Rabino Shaul, donde más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los Sholeachim, sino como el más pequeño de todos los Kadoshim. Efesios 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los Kadoshim, se me concedió este favor inmerecido: anunciar a los Goyim, a los gentiles, las inescrutables riquezas del Moshiach. Al final de su vida, habló de sí mismo como el más grande de los pecadores. Fíjense hasta qué grado nuestro nivel de conciencia nos damos cuenta que la Ruach HaKodesh comienza a mostrarnos la gravedad del asunto en relación con nuestro pecado. Dice primera de Timoteo 1, 15, 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Yahushua HaMashiach vino al mundo para redimir a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé Rajamín, para que en mí, como el primero, Yahushua HaMashiach demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida perpetua. Aquí claramente tres niveles hemos detectado en la vida de Rabino Shaul. Primero diciendo que él es el menor de los Talmidim, de los discípulos. Después diciendo que es menor que los Kadoshim, pero ahora se pone en primer lugar dentro de los pecadores. Ya no de los que dijéramos estamos nadando en aguas claras, cristalinas. No, se pone en primer lugar de los que están nadando en aguas puercas, en aguas negras, aguas sucias. Ciertamente, nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte del Moshiach, representada de los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo en Rúa, entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una exaltación perpetua a Yahuwah por la obra redentora mediante Yahushua HaMashiach, que nos ha acercado a este favor inmerecido por medio del sacrificio de Yahushua. Veíamos en la enseñanza anterior en Juan 3:16. De tal manera ama Yahuwah a Israel, que da su propia vida en lugar de Israel. Es impactante esa enseñanza, de verdad. A mí me trajo muchísimas cosas para mi vida. El verso 19, las partes seleccionadas del novillo y las del carnero, la cola, la grasa que cubre, juntamente con los riñones y el diafragma, con el hígado. Pusieron todo el sebo sobre los pechos de las reses y fueron quemados en el Mizbeach.
Indudablemente que toda cantidad de carne y grasa posiblemente no cabía ahí, pero Yahuwah tuvo que hacer algo para que esa grasa, esa ofrenda, subiera delante de Yahuwah. Aarón alzó sus manos después de presentar estos corbanot. Aarón levanta sus manos hacia el pueblo, Yebarjem, y los bendijo, y descendió de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de shalom. Hizo todo lo que le pertenecía a Aarón hacer. Ya terminó. Levantó sus manos para bendecir al pueblo. La palabra manos es yadá y está escrita en singular, yad, como si las dos manos fueran una sola mano. Aunque nosotros, esto no lo enseñamos nosotros, pero por medio de las enseñanzas del judaísmo, ellos hacen una señal con los dedos y nosotros levantando las manos, bendiciendo al pueblo de parte de Yahuwah, hacemos una bendición arónica. Aquí Aarón levanta su mano, pero tenía que ser las dos, posiblemente tenía que estar juntas. Algo tiene que ver con la mano. Exactamente, esto es impresionante, de verdad. Tenemos que abrir nuestra mente. Aarón, dice el verso 22, alzó sus manos, aparentemente son las dos. En español nos dice manos. Hacia el pueblo, Yebarjem, y los bendijo, y descendió de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y la ofrenda de shalom. Ahora ustedes díganme, ¿quién levantó las manos? Y la palabra manos es yadá, una sola mano, está escrita en singular, yadá, para enseñar que el cojén debe juntar las manos hasta tocarse con ambas manos, hacerse una sola. Y tenía que bendecir. ¿Quién levantó las manos? Yahushua HaMashiach. Esto a mí me demuestra una evidencia más de que Yahushua no murió crucificado. Nosotros ya sabemos que no murió crucificado. Y hay mucha enseñanza en relación con esto. No voy a debatir, no voy a discutir. Si usted cree que murió crucificado, siga creyendo que murió crucificado. Para mí es una evidencia más de que Yahushua, por medio de su muerte, aquí tenemos dos. Es decir, casa de Efraín, casa de Yahudá. 5 y 5, ¿cuánto es? 10. Tenemos las 12 tribus de Israel en esta posición de las manos de Yahushua HaMashiach. El clavo que cruzaba, también lo vimos en una enseñanza hace, ¿qué será? 4 o 5 enseñanzas anteriores. Hablábamos del clavo que atravesaba las manos de Yahushua. ¿Cómo se llama el clavo? Esto lo enseñó Yisrael. Se llamaba Yisrael, exactamente. Y los bendijo. ¿Por qué nos bendijo Yahushua? Por medio de su muerte, por medio del sacrificio. Nos trajo una bendición. Esta es la razón por la cual nosotros cada Yom Shabbat decimos la bendición arónica. Números capítulo 6, 24 y 26. Y aquí vamos a ver algo impactante, relevante y revelador. Relevante en el sentido del sacrificio de Yahushua HaMashiach, muriendo en el madero, bendiciendo por medio de su muerte, que yo debí haber estado ahí, trayendo una bendición para cada uno de nosotros. Dice esta bendición 3 palabras, las 3 primeras palabras en relación con estos 3 versos de Números capítulo 6. El verso 24, verso 25 y verso 26. La primera,
Yevarejeja. La segunda, Yaer. Y la tercera, Yisa. Algo impactante que nosotros encontramos aquí. 3 letras Yod. 3 letras Yod. Te bendiga, que Yahuwah te bendiga. La segunda, Yaer, resplandezca. Yisa, te levante. Te bendiga, resplandezca, levante. Cada uno de estos 3 versos está relacionado con los 3 tipos de korbanot que se mencionan en este mismo verso: Hatá, Olá y Shelamim. ¿Qué hemos estado hablando en relación con el lenguaje de Yahuwah? Con las lenguas de la Ruach HaKadosh y no del Espíritu Santo. ¿Se parecen las lenguas de la Ruach HaKadosh a las lenguas del Espíritu Santo que se maneja en otro lado? Nada que ver. Sin embargo, Yahushua, al ser colgado y poner sus manos, nos está hablando Yevarejeja, Yaer, Yisa. 3 tipos de ofrenda. El primero, la ofrenda de pecado. Para expiar los pecados, sobre esto bendice el Cohen. Que te bendiga Yahuwah y te cuide. ¿Te cuide de qué? De seguir cometiendo pecados. La segundo sacrificio, Olá, ofrenda encendida. Es para lograr la elevación de tu Ruach, de tu espíritu. Y sobre esto dice el Cohen: que resplandezca Yahuwah tu rostro hacia ti y te dé su favor. Es decir, que no voltee, sino que fije su mirada Yahuwah, su rostro, sobre de ti. Que no se voltee por causa de indignación, por causa del pecado. Y el tercero, Shelamim, como su nombre lo indica, ofrenda de Shalom, para lograr Shalom. Ideal, dice el Cohen, que dirija Yahuwah o que haga resplandecer Yahuwah su rostro sobre de ti y te conceda Shalom. Cabe destacar que aunque en el próximo libro que vamos a ver, llamado Bamidbar, cuando en relación con esta bendición arónica de número 6, el Torah menciona la orden de Yahuwah que los Kohanim tenían que bendecir al pueblo de esta forma. Es aquí, posiblemente en la inauguración, cuando se instituye esta bendición. Prueba de esto que termina el pasuk de esta bendición, el Torah diciendo: y fue el día que acabó Moshe de inaugurar el Mishkan. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo. Él usó las palabras de la bendición de los Kohanim. El pueblo en hebreo es Birkat Kohanim, la bendición arónica. Esta bendición la encontramos en Números capítulo 6, 24 y 26. 24 al 26. Yahuwah te bendiga y te guarde. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga rajamín. Yahuwah alce su semblante sobre de ti y te dé shalom. Esto es impactante porque adelante, creo que ya vamos a terminar, ya casi, dice que sale Aarón, bendice al pueblo y no pasa nada. No pasa nada. Tiene que entrar nuevamente con Moshe Rabbeinu al Ohel Moed, a la tienda de reunión, y algo sucede, algo pasa, pero después que vuelve a salir, es derramado el fuego, como un rayo que cae del Shamaín, la Shekinah de Yahuwah, y enciende, absorbe ese Mizbeach, como relamiendo, como nos dice en el libro de Primera de Reyes, en relación con las ofrendas que hace Eliyahu con los profetas de Baal. Dice que moja ese Mizbeach. Fíjense el lenguaje de Eliyahu, hablando el mismo lenguaje, las ofrendas. Moja Eliyahu 7 veces con agua, y el fuego de la Shekinah de la Ruach HaKadosh de Yahuwah
enciende, dice que relame toda el agua que estaba en las zanjas, chupa todo el agua y el fuego consume esos sacrificios. ¿Por qué sucede este doble evento? Primero, Yahushua, por medio de su sacrificio en la muerte en el madero, clavado con el clavo que se llama Yisrael, uno de los 3 clavos, 2 en cada una de las piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Y no sucede nada, al contrario. En ese momento Yahuwah voltea su rostro, la tierra estaba en tinieblas por causa del pecado. Pero 50 días después de la muerte de Yahushua, que es en la celebración de Pesach, al siguiente día es Yom Shabbat del primer mes, y de ahí comenzamos a contar 50 días a la celebración de Haz Shavuot. Después de esos 50 días que Yahushua sube al Shamaín, que es cuando entra Moshe Rabbeinu y Aarón, entra al Mizbeach nuevamente, y después desciende el fuego. Y después, ¿cuál fue el fuego que descendió? En el día de Shavuot, las lenguas de fuego repartidas en cada uno de ellos. ¿Por causa de qué? De la Ruach HaKadosh. Es impactante. Esta enseñanza tiene para hablar de Shavuot, tiene para hablar de Yom Kippur y tiene para hablar de Simchat Torah. Mucha revelación, de verdad. Dice el verso 23, y entraron Moshe y Aarón en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la cabot de Yahuwah apareció a todo el pueblo. ¿Para qué entraron? ¿Por qué no descendió al momento de bendecir a Aarón? Aarón representa la carne, Aarón representa la humanidad, pero Moshe Rabbeinu, cuando le dijo a Faraón, tú vas a ser como Elohim, tú vas a ser como si estuvieras ocupando mi lugar, tú vas a decir, esto dice Yahuwah, tú vas a ser mi portavoz, como en el caso de Yahushua HaMoshiach, que él era el portavoz, el enviado de Yahuwah, el Moshiach, eso significa Moshiach, enviado de Yahuwah, como el representante, como el titular que viene representando a Yahuwah. ¿Para qué entraron? Al ver a Aarón, que ya había concluido todo el servicio que él había de hacer y no se produjo el milagro esperado, de que bajara fuego del Shamaín y consumiera todos los sacrificios, se sintió seguramente desconcertado, muy afligido. Tuvo que decirle a Moshe Rabbeinu, o quizá con la mirada, no pasó nada. ¿Qué tenía que pasar? ¿O qué es lo que sigue? Moshe Rabbeinu seguramente mirando a Aarón, viendo su situación de preocupación, quizá había una incógnita en su vida. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no ha sucedido nada? Ya hice todo lo que debería. Ya ves, seguramente Yahuwah no me ha aceptado. Seguramente Yahuwah no ha aceptado mi ofrenda, mis korbanot. Seguramente yo no soy agradable delante de él. Esto es porque seguramente yo no soy digno delante de Yahuwah. No deberías haberme insistido, Moshe. Ya ves, no hay nada. Moshe lo toma de la mano. Entra con él al recinto Kadosh, a la tienda de reunión. Allí nuevamente rogaron ante Yahuwah con esa piedad que les respondiera, que valide los servicios realizados. Luego de esta intervención, nuevamente vuelven a salir. Dijeron al pueblo esta bendición. Esta bendición la vamos a leer en el Samar, capítulo 90, verso 17. Dice así el Samar: sea la belleza, Baihi Noam, dulce, agradable, delicia, favor, placer, sea la belleza, Yahuwah Eloheinu, Aleinu, de Yahuwah nuestro Creador, sobre nosotros. Y la obra, Umase Yadenu,
y la obra, el trabajo de nuestras manos, Koná aleinu, sea prosperado, sea erguido, sea levantado, firme, seguro, para nosotros. Umase yedanu kognehu, y la obra de nuestras manos sea firme. Al concluir estas palabras, se produjo una manifestación sobrenatural de su Shekinah, por dos razones, las cuales Moshe le acompañó a Aarón al lugar Kadosh Kadoshim. ¿Por qué volvieron a entrar? Entrar al Mishkan para que Moshe le enseñara cómo debía quemar el incienso. Pero eso no me lo creo. Yo no creo. Seguramente no era para eso, sino que nos estaba hablando en una nebúa, en una revelación de lo que iba a ser Yahushua HaMashiach. Muchos de los rabinos opinan que fue para interceder por medio del incienso, cómo se tenía que prender el incienso. Aarón ya había terminado su servicio, había hecho todo lo que Moshe le dijo que tenía que hacer. El seguimiento, el procedimiento, absolutamente todo. Después de la bendición, ahí debió haber descendido el fuego. Pero muchos de los rabinos del rabinato enseñan que seguramente, posiblemente, opiniones de algunos conocedores en relación con el Torah, que por supuesto no aceptan a Yahushua, por eso no lo toman en cuenta, pero yo que sí creo en Yahushua, para mí, segundo entrada al Mishkan era el Mishkan del Shamaim, donde Yahushua presenta sus korbanot, sus ofrendas, sus 144,000 abadim, servidores, los primeros frutos. Después es ungido. ¿Se acuerdan que estuvo 42 días entre sus discípulos? Y después asciende y le dicen los querubín, ¿qué hacen varones galileos mirando hacia arriba? Así como sube Yahushua HaMashiach, así lo van a ver descender en la segunda venida, en el segundo regreso de Yahushua HaMashiach. Esto es en Yom Teruah. En Yom Teruah. Quiere decir esto, que cuando él subió, Yahushua, fue investido con la investidura de Kohen Hakadol y recibe el aceite de la unción que desciende sobre las barbas de Aarón, recorren sus vestidos hasta el suelo. Y viene la Shekinah, la presencia de la Ruach HaKadosh, el fuego que nos dice el libro de Hechos capítulo 2, y fueron repartidas las lenguas de fuego en cada uno de ellos. Y cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Cuál era su propia lengua? La lengua Lashon Safá. Safá, la lengua de servicio a Yahushua, porque arriba, en el Shamaín, se había producido este milagro, la manifestación de la presencia de Yahushua. Así es de que la cabot de Yahushua vino aquí en el momento de presentar los korbanot, cuando los dos ajim, Aarón y Moshe Rabbeinu, se unieron para bendecir al pueblo juntos. Primero habían estudiado el Torah, luego habían obedecido, habían ofrecido los sacrificios prescritos. Vemos cómo coincide lo que hace Yahushua HaMashiach. Él estudiaba Torah durante los primeros 30 años, antes de comenzar su ministerio. Él tenía que comerse el Torah, tenía que aprender. Segundo, tenía que ponerlo en práctica. Pasó 40 días, 40 noches en el desierto, siendo tentado, probado por Hasatán, y pasó la prueba. Ahora era el momento de manifestar esta personalidad. Aquí hablamos de dos personajes, Aarón y Moshe. Yo quiero preguntarle a la Kehilá, ¿eran gemelos? No, porque les llevaban 3 años cada uno, ¿verdad? Aarón era 3 años más grande que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tenía 3 años menos. Entonces, hago la misma pregunta. Yahushua HaMashiach y el Yahushua, siendo en toda su manifestación de cabot y honra, ¿eran el mismo?
No, les voy a decir por qué. Aquí está en esta parashá, nos da la revelación. Porque cuando Yahushua se aparece, después de que él resucitó, dice que no le reconocían. ¿Se acuerdan? Dice que él se había como transfigurado, como un anciano de días. No le reconocían como Yahushua había estado en la tierra, sino que había cambiado su aspecto. Era obvio, porque no es lo mismo la carne, el cascarón que nos cubre, de lo que hablábamos al principio, esta piel que cubre nuestro esqueleto, nuestra parte interna, pero nuestra verdadera esencia, el Yahushua de Rúa, que viene de arriba, a la hora que se presenta con los talmidim, no lo reconocieron. ¿Se acuerdan cuando iban camino de Emaús, los dos fraternos de Yahushua? Dice, ¿no ardía en nuestro interior cuando nos abría las escrituras y nos hablaba? O sea, algo les decía que tenían algo familiar, pero no habían reconocido porque sus facciones eran diferentes. Aarón y Moshe eran hermanos, fraternos, eran brothers, pero cada uno tenía un aspecto diferente, cada uno tenía una esencia diferente. Aarón representando a la humanidad, Moshe Rabbeinu representando a la presencia de Yahuwah, pero ambos coincidían en que eran una misma persona, con todo el Ahabá. Dice el Samar 133, verso 1, cántico de ascensión gradual de David. Mirar cuán bueno y cuán agradable es que los Ajim habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hernón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Yahuwah la bendición, la vida para siempre. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto era algo que Yahuwah había preparado para nosotros. Una enseñanza hablándonos en relación con el servicio de Aarón en relación con Yahushua HaMashiach. Tenemos muchísimos ejemplos en relación con la escritura de los Ajim en la carne que servían a Yahuwah juntos de una manera poderosa. Aquí tenemos el primero, Moshe y Aarón, pero tenemos otro, Efraín y Manashe, Kifa y Andrés, Jacob, Johanan, Jacob y Yahudá, porque había dos Jacob en los discípulos de Yahushua. Estos Jacob y Yahudá, los dos hermanastros de Yahushua, son los que iban camino de Emaús. Si Moshe y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubieran manifestado de la Shekinah, no hubiera visto esta manifestación en ese día. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos que vivir en armonía, si no, no va a poder descender la Shekinah sobre nosotros. Dice el libro de Santiago, Jacob, capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras? Y los conflictos entre nosotros. ¿No vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Este pasú nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los Ajim. Son las pasiones egoístas. Son las que causan las disensiones entre los Ajim, las divisiones. ¿Quién mató a Abel? Pregunta, ¿quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién vendió a Joseph? Sus hermanos. ¿Quién quería matar a Jacob? Su hermano. Y podemos irnos tendidos con muchos ejemplos. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 3, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Vemos que los celos y las contiendas son producidos por la carne, llamados en hebreo Yetzer Hara, la inclinación al mal. La solución para este tipo de conflicto es andar en la rúa,
alimentar nuestro Rúa para que el fruto de la Rúa pueda dominar sobre los deseos malos de la carne. Primera de Corintios 13 nos habla del carácter del Moshiach en nosotros. Allí vemos como el amor, la Kedushá, amor, Kedushá, dos palabras iguales, es la solución para los conflictos. Dice Primera de Corintios 13, con este terminamos, versos del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma a la cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Katuja Torah. Que Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hag Samea, todas estas últimas Moedim, posiblemente esta enseñanza salga después de la celebración de Yom Kippur, posiblemente durante la celebración de Hag Shavuot, de Sukkot, perdón, Hag Sukkot, pero tenemos que tomar en cuenta que el Torah de Yahuwah tenemos que escudriñar, obedecer, y entonces la Shekinah, la manifestación de la Ruach HaKadosh, va a venir a nosotros como sucedió con Aarón, como sucedió con los primeros discípulos, los Talmidim, en el libro de Hechos capítulo 2, por obedecer el Torah. Shalom Aleichem, Am Yisrael.